Al aula de Ciencia y Naturaleza de Revenga. Esto es un proyecto que salió hace 3 años, para los que no conozcáis el tema, un proyecto personal que en principio pensábamos que no iba a tener mucha repercusión, pero claro, los sorprendidos hemos sido nosotros. Muchas gracias a Gloria por invitarme y sobre todo muchas gracias a todos vosotros, que os voy a tutear, me vais a permitir, pues por tener la gentileza de venir en un día maravilloso en el que donde mejor podemos estar es pastando en el campo. Pero bueno, estamos aquí, con lo cual pues ahora me vais a tener que aguantar un ratito, que intentaré por todos los medios que se os haga lo más suave posible y lo más agradable. Bueno, pues cuando Gloria me propuso que si podía dar una charla sobre mi libro, yo me pensé al principio, digo, bueno, aula de ciencia y naturaleza, ¿y esto cómo me lo monto yo? Para que tenga algún viso de ciencia y de naturaleza, cuando voy a hablar de una época en la que la superstición era la reina del mambo, para empezar, y en segundo lugar, donde la naturaleza únicamente se utilizaba pues para, digamos así, subsanar las necesidades de una sociedad que no tenía otro medio de vida. La agricultura, la ganadería, todo iba dirigido a una explotación natural en la que los habitantes de esa sociedad, fuera española, castellana, España no existía entonces, o europea, que tampoco existía, pues se nutrían de ello. Pero bueno, me puse a pensar y me acordé entonces de una frase de un filósofo español, poco conocido, que se llamaba Jorge Santayana. No sé si os suena el nombre, posiblemente no, porque pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, y es que este caballero era hijo de una americana y de un español. Bueno, este hombre dijo algo que, fijaos, normalmente se traen las citas a cuenta porque uno está convencido de que son ciertas, y en este caso os voy a traer una cita porque estoy convencida en el interior de mi corazón de que no es tan cierta como parece. La cita, que no me quiero equivocar, dice así. Dice, los que no pueden recordar el pasado están obligados a repetirlo. Pues ojalá fuera así, pero me temo que no. Porque los hombres, que somos materia humana, naturaleza humana, estamos condenados a tropezar 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces en la misma piedra. Si no, si Jorge Santayana tuviera razón, esto sería el paraíso terrenal. No repetiríamos ningún error. Vamos a viajar ahora, es un viaje lo que vamos a hacer, a una época en la que se cometieron muchos errores, pero que no por ello no tuvo tampoco sus luces. Y vamos a intentar, os voy a pedir que vayáis haciendo una especie de abstracción mental, y aunque las comparaciones sean odiosas, que vayáis intentando cotejar, sobre todo los que tenemos un poco más edad, que hay situaciones que se dieron en el siglo XIV y en el siglo XV que se han dado hasta hace muy poco tiempo, incluso otras que aún se siguen dando. Así, ese va a ser vuestro reto. Así que vamos a empezar con ello. Bueno, vamos a empezar hablando, voy a poner esto en marcha, sí. Vamos a empezar con el comienzo, por supuesto, y aquí aparecen dos señoras que me imagino que por lo menos a una todos la conocéis, ¿no? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál es la más conocida? La segunda. La segunda es Isabel la Católica, Isabel de Castilla. No vamos a tocarla, pero lo que estoy mostrando con esta diapositiva es el marco temporal del que os voy a hablar, y está entre dos grandes reinas. La primera la conocieron como María la Grande, María de Molina, Ambas reinas muy relacionadas con Segovia, por cierto. María de Molina reinó 3 veces en España, luego os lo contaré un poco con más tranquilidad. ¿Por qué digo 3 veces? Muy fácil. La primera como reina consorte, esposa de Sancho IV. La segunda como reina regente de su hijo, Fernando IV. La tercera como reina regente de su nieto, Alfonso XI. Yo creo que es la mujer española que más veces ha reinado en España en un tan corto periodo de tiempo. Bueno, esta mujer comenzó su reinado más o menos a finales del siglo XIII y sobre todo a principios del XIV, una época que se pareció mucho a la nuestra, con pandemias, hambrunas, guerras civiles, guerras entre distintos reinos.
Hablo de reinos porque en esa época la forma de gobierno 99% en toda Europa era la monarquía. Y de María de Molina vamos a recorrer durante siglo y medio hasta Isabel la Católica. Ahí no vamos a entrar, es capítulo aparte. El reinado de Isabel requeriría pues muchísimo más tiempo para hablar de ella. Y detrás de estas señoras a lo mejor podéis distinguir, aunque lo he puesto borroso a propósito, la imagen de un árbol. ¿Es un? Alberto, ¿qué es? Un roble, evidentemente, es un roble. ¿Y por qué he puesto un roble? Pues muy fácil, porque los árboles nos hablan. Los árboles tienen una simbología que nos viene de antiguo y podemos asociar fácilmente árboles a situaciones, a seres humanos, a historias. ¿Qué significaba el roble para los antiguos, para la antigüedad? Pues muy fácil. El roble significaba la casa de los dioses, la casa de los poderosos. Pues ahí tenéis a dos poderosas reinas colgadas cual hojas en un roble imaginario. Y pues vamos a seguir con naturaleza, por supuesto, porque para eso hemos venido aquí, para hablar un poco de naturaleza. Y aquí tenéis naturaleza segoviana en vivo, esa maravillosa pradera subiendo de camino a la Fuenfría, que posiblemente todos vosotros conoceréis, y en la que tenemos una de las más bonitas vistas de los Siete Picos. Bueno, pues toda esta zona, como sabéis, está rodeada de pinares de Balsaín, ¿no? El pino de Balsaín. Parece ser que el nombre es el Pinus silvestris. ¿Y qué significaba ese pino para los antiguos? Pues ahí lo tenéis escrito. Era un símbolo de resistencia y de regeneración. Está asociado con el concepto de fuerza vital por su capacidad de adaptabilidad y de regeneración de espacios degradados. Vamos a intentar recordar estas palabras porque esto nos va a servir de ejemplo para ver una sociedad, hablamos del siglo XIV y de la mitad del siglo XV, que había perdido las referencias que lo fundaron. Y aquí me voy a extender solo medio minuto. ¿Recordáis cómo nació Castilla? Fue una historia maravillosa. Nació por la voluntad de la gente, del pueblo llano, que vino emigrando desde el norte, normalmente, desde tierras burgalesas, riojanas, astures, cántabras, incluso gallegas, y repobló una tierra que estaba prácticamente desertizada durante el siglo XIII, a causa de las guerras contra los árabes, eso que llamaban antiguamente la reconquista y que no es tal. De cualquier forma, esta sociedad que se construyó desde abajo, construyó sus leyes, las creó y formó una sociedad, entre comillas, democrática. Dividió su territorio en lo que todavía llamamos comunidades de villa y tierra. Y esas comunidades de villa y tierra se rigieron por unos fueros, por unas constituciones que la gente de a pie construyó. Y construyó de acuerdo con las necesidades que en ese momento tenían. ¿Qué pasa ahora en el siglo XIV y en el siglo XV? Pues que viene el desastre. Fijaos, en la Edad Media, en los siglos XII y XIII, se vivió con más libertad que en los siglos XIV y XV. Una gran enseñanza. ¿Y por qué viene el desastre? Bueno, esto es Castilla, la corona de Castilla. Como veis, en el siglo XIV la corona de Castilla ya era la más poderosa de la península. Llegaba prácticamente al sur, el único reino musulmán que quedaba, y lo tenéis al sur, es el reino de Granada. Castilla compartía su espacio en la península ibérica con el reino de Portugal, con el reino de Navarra, con el reino de Aragón, que a su vez se extendía a las Baleares, al sur de Italia y a Sicilia, como recordaréis de nuestras lecciones de instituto. ¿Qué pasaba con...? Bueno, como veis también la corona de Castilla estaba dividida a su vez en territorios que tenían cierta independencia. El nuestro, la parte central de esa corona de Castilla, donde va a ocurrir toda la historia política del reino durante los siglos XIV y XV, es lo que se llamaba la Extremadura castellana, cuando en tiempos antiguos iban bajando los cristianos echando a los árabes hacia el sur. Llegamos a ser el extremo del territorio castellano y de ahí nos quedó el nombre. Luego la palabra Extremadura ya sabéis que ha bajado a definir una zona concreta de España, una comunidad autónoma. ¿Qué pasaba en Castilla? Bueno, pues aquí tenéis unas cuantas cosas que pasaban.
Para empezar, había un montón de conflictos de vecindad. Los árabes ya no daban ningún problema, con lo cual había que mantener a raya a los vecinos. ¿Cómo mantuvieron a raya a los vecinos? Pues muy fácil, casándose con infantas princesas de los reinos limítrofes. Hubo en este periodo, hablamos del siglo XIV y mitad del siglo XV, 8 reyes y 15 reinas. Es decir, que tocaron casi a 2 reinas por rey. Y luego unas cuantas amantes, que tuvieron mucho más poder que las propias reinas. Por otra parte, aquí tenemos nuevas clases sociales. Estamos en la época en que van a nacer 2 clases sociales fundamentales, la clase de los caballeros y la incipiente burguesía. Son 2 cuestiones que van a cambiar totalmente la pirámide medieval a la que estábamos acostumbrados antes. También tenemos 3 culturas totalmente asimétricas. ¿Quién había ganado la guerra? Los cristianos. Con lo cual ellos impusieron su ley sobre los judíos y sobre los musulmanes, que estaban reducidos realmente a guetos. Por otra parte, tenemos aquí el declive de las comunidades de villa y tierra, que os acabo de contar, y el ocaso de los fueros. Los reyes ahora necesitan acumular poder y empieza a aparecer algo que actualmente en términos modernos conocemos como centralismo. Y finalmente es una época marcada por el lujo desmedido, la ostentación y el despilfarro. ¿Y todo a costa de quién? No era precisamente de la nobleza, sino de los impuestos que pagaba el pechero, es decir, el pueblo llano. Esto es un poco... mira, nos queda otra cosa. El feudalismo a la castellana. Pues es importante porque Castilla, el reino de Castilla, fue el único reino de toda Europa que no tuvo un feudalismo tal como nos lo han hecho estudiar en el colegio y en el instituto. No existió el feudalismo como tal. Todos los ciudadanos eran libres, eso venía de la época de los fueros. Todos tenían iguales derechos, incluso las mujeres, que es de las que vamos a hablar. Tenían en muchos casos los mismos derechos que los hombres, cosa que era para nota, y en otros siglos no ha ocurrido. Sin embargo, ahora los fueros van a perder poder. ¿Por qué? Porque el rey va a intentar crear sus propias leyes que quiere que afecten a todos sus territorios por igual. Comienza el centralismo. Fin de la historia. Bueno, aquí tenemos a Segovia. Fijaos, ¿veis ese círculo rodeado negro? Pone Segubia, ¿verdad? Pues esto es un mapa, ayer lo hablaba con mi amigo Alberto, del siglo XII. Es un mapa de un árabe nacido en Ceuta, llamado el Idrisi, que nos puso ya en el mapa. Imaginaos, el mapa que no vamos a ver completo, luego si queréis, si tenéis interés, os lo pongo. El mapa es tal como se configuraba la Tierra antes de la conquista de América. Es decir, aparecen África, Asia y Europa. América no existía. Era un espejismo que ni siquiera sabían que podía ocurrir. Pero en ese mapa del siglo XII aparece la ciudad de Segovia. Y fijaos cómo aparece. Como un montón de puntitos, ¿lo veis? Un montón de puntitos de aldeitas que después se juntaron y dieron lugar a la población que ahora conocemos. En este mapa también está al revés, Fijaos que este es el Cantábrico. Mar Cantábrico, ahí tenéis Santander para el cántabro, aquí. Ahí tenéis Astorga, tendríais que darle la vuelta. ¿Por qué os lo he puesto así? Para que lo podáis leer, Pero el mapa se tendría que ver realmente al revés. Bueno, estamos en el centro del mapa de El Idrisi. Segovia empezó a ser importante en esta época por muchas razones. La primera la tenéis ahí, porque fue un lugar de corte y de cortes. ¿Qué quiere decir esto? De corte con minúscula, porque era un lugar favorito de todos los reyes castellanos, sobre todo de los Trastámara. Luego hablaremos de los Trastámara también. Y de cortes, porque en Segovia hubo cortes generales. En esa época no existía el Palacio de las Cortes, no existía un parlamento estático en ningún sitio, no había capital del reino. Lo fue Toledo en algún momento, pero se turnaba, las cortes se turnaban. Fueron en Segovia, en Burgos, en Miranda, en Valladolid, en muchísimos sitios, pero siempre en el centro de Castilla, como núcleo central. Con lo cual Segovia tuvo la suerte de tener 5 cortes a lo largo de este periodo. También hubo cortes en Cuéllar, hubo 2, y también hubo cortes en Santa María la Real de Nieva.
Daos cuenta de la importancia política que tuvo en este momento. Tuvo también la suerte pues, de que se alejó de los conflictos, no hubo demasiados conflictos externos. Luego veremos que internos sí. Por otra parte, es el momento en que la industria de los paños va a despegar, que luego en el siglo XVI y en el siglo XVII se hará súper importante. Ya en esta época se exportaban paños prácticamente a todas las zonas del Reino de Castilla. Eso en verde, pero también había sus puntos negativos. Empezamos desde abajo. Se consolidaron las oligarquías urbanas. Esto quiere decir que el poder va a pasar de estar acumulado por la nobleza a por una serie de personas que tenían negocios o que se habían hecho de alguna forma ricos y poderosos, y esto va a condicionar en gran medida la historia de Segovia. Perdió población, qué raro, ¿no? Fundamentalmente rural, extraño. Y luego tuvo también grandes pérdidas territoriales. En esta época, bueno, sabéis que anteriormente Segovia era Aquén de Sierra y Allén de Sierra, que teníamos territorios como Chinchón, por ejemplo, que está súper lejos, todo el valle del Lozoya, un montón de sesmos en lo que ahora es la parte sur de la Sierra del Guadarrama, en la Comunidad de Madrid. En esta época es cuando Segovia va a empezar a perder todos aquellos territorios que estaban al otro lado del Guadarrama. Bueno, este es el escenario de nuestras mujeres, y ahora vamos a pasar pues ya a hablar de mujeres, y cómo no, pues vamos a empezar con el Soto de Revenga, que para eso estamos en Revenga, una de las fresnedas más bonitas de la provincia de Segovia. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Y el fresno, ¿a qué lo asociamos? Pues lo asociamos a la dureza, a la fuerza, a la resistencia y a la resiliencia. Esto es lo que pensaban los clásicos de los fresnos. Los celtas incluso lo asociaron a la curación y a la protección. Y es que si hay alguien resiliente en la historia de Castilla y de todo el mundo, son las mujeres. Lo escribamos con G, como se escribía en el siglo XII y XIII, o lo escribamos con J, como empezó a escribirse a partir de los siglos XIV y XV. Bueno, pues con el Soto de Revenga vamos a hablar ya de nuestras mujeres. Y como en todo, bueno, esto lo he puesto por el revés, pero así que lo voy a pasar. Aquí tenemos las miniaturas que acompañan a la diapositiva, son bastante explícitas, como para manifestar que había fundamentalmente dos tipos de mujeres. Luego veremos que había muchos más. La clase trabajadora, trabajadora sin sueldo, normalmente, y la clase, por decirlo así, más alta, de alta cuna y de baja cama, utilizando las palabras de quién era, de Cecilia, ¿no? Cecilia, claro que sí. Bueno, pues ahí tenéis la baja cama y aquí tenéis la alta cuna. En la baja cama tenemos a un montón de mujeres anónimas que en la sombra y privadas, normalmente de derechos, pues seguían perpetuando, como no podía ser de otra manera, los valores heredados y cumplían el guión que les había impuesto, desde el nacimiento hasta la tumba, que era casarse y parir, y punto. No tenían mayor cometido que ese en la vida. Y por otra parte, pues tenemos a las de alta cuna, las grandes damas de las altas esferas que llenaron las crónicas de sociedad, como reinas regentes, hemos visto una, María de Molina, ¿os acordáis?, en la diapositiva del comienzo, o como reinas consortes. Aquí tenemos una larga caterva que luego veremos, pero por citar alguna reina consorte que pueda tener alguna trascendencia, pues por ejemplo os puedo nombrar a Juana Manuel, a Constanza Manuel, a Beatriz de Portugal. Beatriz de Portugal, por cierto, que fue una reina que luego veremos una ilustración, fue una de las reinas más diplomáticas de la historia de Castilla. Vale, también tenemos consejeras polémicas. No solamente existieron consejeros ovalidos en masculino. En el siglo XIV tenemos una serie de señoras que, digámoslo así, condicionaron la política del reino, como por ejemplo, por nombrar ahora alguna, Inés de Torres. Inés de Torres fue una valida y consejera de Catalina de Lancaster, que os sonará. Catalina de Lancaster fue la fundadora realmente de Santa María la Real de Nieva. Ahí creó un monasterio que surgió a raíz de una aparición mariana, y ella, totalmente convencida y viendo el fervor popular que la aparición de la Virgen había creado, mandó construir un monasterio que luego remató su nuera María de Aragón,
que es a la que debemos ese maravilloso claustro que tenemos en la iglesia de la Soterránea de Santa María. Bueno, pues esta ya me he ido. Inés de Torres era una consejera, una de las muchas consejeras que tuvo Catalina de Lancaster. Y además de consejera, fue una mujer altamente culta, que se encargó de hacer la traducción de la obra que en ese momento era el Manual de Educación de los Príncipes y de las Princesas, que se llamaba De Ira, una obra de Séneca, que tuvo esa repercusión y que luego pasó a perder ese valor que tuvo en el siglo XIV cuando Maquiavelo escribió El Príncipe. Pero hasta Maquiavelo, las normas de educación de los príncipes se regían por Séneca, si es que todo está en los clásicos, sin duda alguna. También tenemos escritoras incipientes. En el Alcázar de Segovia, por ejemplo, se crió y vivió durante muchísimos años Leonor López de Córdoba. Leonor López de Córdoba fue otra asesora de Catalina de Lancaster y fue la primera mujer que dictó su autobiografía en lengua castellana. Una mujer en el siglo XIV. Siglo XIV, finales del siglo XIV, principios del siglo XV. En ella cuenta su vida azarosa y nos deja con la miel en los labios, porque al empezar a ser asesora de la propia reina Catalina, pues dejó de escribir y de dictar sus memorias, con lo cual ahí tenemos una laguna inabarcable. También es una época de lo que llamaban ricas hembras, lo dice la propia palabra. Las ricas hembras eran o bien las hijas de los nobles o bien las hijas de las familias estupendas con un montón de dinero y un montón de posesiones. También tenemos abadesas reformistas. En Segovia tuvimos, por ejemplo, a Juana de Cuéllar. Juana de Cuéllar reformó el Císter. Vosotros conocéis el monasterio, el ex monasterio de San Vicente el Real, ¿verdad? Ahí en la zona de San Lorenzo, en el valle de San Lorenzo. Bueno, pues este monasterio fue reformado por esta señora, Juana de Cuéllar, segoviana. Y también tenemos amantes con poder, que nos dieron mucha guerra, y que incluso llegaron a acabar con la dinastía real que gobernaba en España hasta la época, que era la Casa de Borgoña. La Casa de Borgoña pasó a mejor vida por obra y gracia de una amante real, entre comillas, Leonor de Guzmán, la amante y reina de facto de Alfonso XI de Castilla. Esta mujer le dio al rey 11 hijos, fue su amante de cabecera y además su amor, el amor de toda su vida, le acompañaba en las batallas, en todos sus viajes. La pobrecita reina, segunda esposa de Alfonso XI, María de Portugal, se sintió ninguneada durante toda su vida, pero tuvo un hijo con el rey, don Pedro el Cruel, os suena, ¿verdad? Don Pedro el Cruel. Bueno, pues este fue el último rey de la Casa de Borgoña. ¿Por qué acabó la Casa de Borgoña? Pues porque su hermanastro, el hijo de Leonor de Guzmán y de su padre, Alfonso XI, acabó con su vida en la batalla de Montiel. De hecho, este rey que inauguró la Casa de los Trastámara y que fue Enrique II, tenía como apellido el bonito nombre de el fratricida. Enrique II, el fratricida, no queda demasiado bien. Otros es cierto que lo llamaban el de las Mercedes, porque debió dedicarse a hacer favores y favores para tener un montón de clientes que pudieran apoyarle en su gestión. Bueno, este es el panorama de Segovia y el panorama de sus mujeres. Dos categorías absolutamente irreconciliables. ¿Y cuáles eran los estados de gracia de la mujer? Os lo he anticipado. Bueno, pues tenía dos opciones realmente, o ir al convento o casarse. En los dos casos era un tipo de matrimonio, o matrimonio con la Iglesia o matrimonio con el mundo terrenal. ¿Qué pasa con el matrimonio eclesiástico? Luego lo veremos. A veces era imposible, porque para entrar en un convento te pedían la dote. Las familias pobres, las que no tenían suficientes recursos, no podían entrar en el convento, no podían llevar a sus hijas al convento, con lo cual no les quedaba más remedio que casarlas. Fijaos la miniatura del centro, me encanta. A ver, intentad analizarla. ¿Qué vemos? Vemos en la parte central, el más alto es el padre de familia.
el padre de familia está agarrando de una forma, digamos, un poco no amable, por decirlo en términos sencillos, a su hija y la está entregando a un caballero X, con el que ha entablado pues un acuerdo matrimonial. El matrimonio en la Edad Media fundamentalmente era un acuerdo económico y patrimonial. Los matrimonios se forjaban para mantener patrimonios. Fijaos la expresión de la cara de la madre, como diciendo, si es que no puedo hacer nada, esto es lo que hay, no me puedo oponer a lo que mi marido me está pidiendo que haga. Bueno, el matrimonio y el parir hijos, ya os he dicho antes, eran las funciones de la mujer de esta época. Y a la derecha tenéis el estado mejor que podía tener una mujer, dicho a lo bruto, que era la viudedad. Esta señora es una viuda, tiene nombre y apellidos, se llamaba Catalina del Río y vivió en Segovia y es curiosamente, esto es del Museo de Segovia, ese cuadro, es una tabla en madera y es quizá el primer retrato de una mujer segoviana, fijaos, que no fuera el primer cuadro no totalmente religioso. Esto es parte de un tríptico que evidentemente es religioso, pero como lo pagó ella, pues tuvo el derecho de aparecer en el cuadro como donante, como se llamaba en la época. Bueno, Catalina del Río va vestida de viuda, no de monja, no nos confundamos. ¿Y por qué digo que era el estado de excepción, el estado en el que las mujeres se podían sentir más felices? Pues porque si tenían la suerte de pertenecer a una familia privilegiada era cuando ella se podía realizar, cuando tenía cierta libertad, cuando incluso podía llevar los negocios de su difunto marido y hacerse visible para la sociedad. Esa era la historia. Vamos a ver, ¿cómo vivían las mujeres de esa época? Bueno, los iconos indican si eran mujeres del pueblo o si eran mujeres de la aristocracia y de la nobleza, ¿de acuerdo? Para que nos situemos un poquito. Muy rápidamente, en esta época perdieron autonomía económica, cosa que tenían en el siglo XII y en el siglo XIII con los fueros locales. Eran autónomas, tenían su autonomía y su dinero. Ahora no, lo pierden y todo lo gestiona el marido. Cultivaron la diplomacia y el patrocinio, era una función de las reinas. Ellas las preparaban para casarse y para fomentar la buena relación entre los reinos. La lectura o la escucha les abrieron a las élites las puertas del conocimiento. Acabamos de ver un ejemplo con Inés de Torres, la traductora de Ira. Se podían permitir el lujo de la cultura, ¿quién? Las nobles y las grandes abadesas y ciertas religiosas, si eran infantas, princesas o de clases superiores en los conventos. Consiguieron ciertos derechos, pero perdieron otros tantos, ya hemos visto ejemplos. La Iglesia hizo vista gorda a su discriminación, tanto en un caso como en otro. Luego veremos el caso de reinas que la Iglesia les anuló el matrimonio con 7 u 8 hijos habidos con su cónyuge el rey. Se les cerró la puerta a la vida política y sindical, a casi todas, luego vamos a ver una excepción. Las crónicas les relegaron a un segundo plano, fueron piezas sacrificadas en el tablero del Juego de Tronos, totalmente. Y no todas tenían los mismos derechos, evidentemente. Las cristianas tenían más derechos que las musulmanas y las judías. Las casadas tenían más derecho que las solteras y que las viudas. Eso era así. Si alguien agraviaba a una mujer casada, pagaba el doble que si agraviaba a una viuda y pagaba el triple que si agraviaba a una soltera. La sociedad estaba así montada. Vamos a seguir un poco avanzando y ahora nos vamos a Sigueruelo, a ver esa maravillosa Sabina que tenemos entre Casla y Sigueruelo, que la llaman la Enebra. Está al lado de la carretera de Soria, y se puede ver, pero vamos, merece la pena pararse y estudiarla porque creo que tiene 400 años y un tamaño descomunal. Bueno, pues ¿qué significaba la Sabina, el Sabinar de Sigueruelo? Es la Juniperus turífera, aunque aquí en Segovia creo que confundimos enebros con sabinas, no sé por qué, pero esto es una sabina, ¿vale? Simboliza el estoicismo y la austeridad, es resiliente, siempre verde y siempre viva. Y con esto me remito a las mantenedoras del estado de bienestar
de los de arriba, a las de la baja cama, las aldeanas y las villanas. Esta es la famosa pirámide medieval. Fijaos, hay una línea roja. Las líneas rojas no se pueden saltar. Y hay dos caras. En la parte de abajo tenemos al diablo y en la parte de arriba tenemos a una cara angelical. En la Edad Media había dos tipos de mujeres y las llamaban con estas palabras, las buenas y las malas. Y así aparece en los fueros y en la normativa local posterior. Vamos a empezar por abajo. ¿Quiénes eran las mujeres malas? Pues ahí lo tenéis, pero en dibujos. Las prostitutas. Las mancebas, por ejemplo, las mancebas de clérigo, que eran bastante usuales en esa época. Las concubinas, eran todas malísimas. Las juglaresas, las actrices, las vendedoras ambulantes, todos los trabajos que requerían estar por esos caminos de Dios que ni eran caminos ni era nada, y que estaban expuestas a todo tipo de vejaciones, peligros y amenazas. Las brujas, las médicas de la época, aquellas mujeres que se dedicaban pues, al cuidado de los enfermos, a los partos, y que eran susceptibles de ser tachadas como herejes. Hablamos, como os he dicho al principio, de una época donde la superstición era ciencia, se había elevado a la categoría de ciencia. Y finalmente, las enfermas, las deficientes, las que tenían algún problema físico o psíquico, todas eran mujeres malas y nos quedaban las mujeres buenas. ¿Todas mujeres? Sí, todas mujeres. Eso es lo que hay, hija mía. Y luego arriba, para acabar con un poco mejor sabor de boca, tenemos a las buenas. Y también van en pirámide. Abajo del todo estaban las mantenedoras, pues las agriculturas y las ganaderas, que eran las que mantenían el reino, realmente. Después tenemos a las trabajadoras, ahí ejemplificado con una cantarera, pero había un montón de trabajos femeninos que la mujer podía realizar, como por ejemplo el de fornera o panadera, el de hilandera, el de velera, hacer velas, el de labrandera, coser, el de mecera, mecer a los niños en los grandes palacios o en las casas. Había una gran gama de trabajos, normalmente relacionados con la casa y con la crianza de los niños. ¿De acuerdo? Luego también, en un siguiente escalón, pues tenemos a las damas, digamos, de la burguesía, de lo que ahora llamaríamos burguesía, de la clase media. A la nobleza, ahí tenéis a Juana de Pimentel, esposa de Álvaro de Luna, que también vivió en Segovia, en Ayllón, durante mucho tiempo. Y finalmente, pues la realeza, ahí ejemplificada en una de las reinas más diplomáticas de la época, Beatriz de Portugal, que solucionó un montón de problemas, gracias a sus habilidades, a su habilidad para mediar, la mediación. Pues este es el panorama de las señoras medievales. Y aquí tenéis una variedad, como os he anticipado antes, pues de trabajos que podía realizar la mujer. Tenemos las hilanderas, las cantareras, las forneras, las lavanderas, que antes no lo he dicho, todo de manuscritos medievales. Tenemos las ganaderas, albañilas, curiosamente, mujeres que construían. Tenemos enfermeras, hospitaleras se llamaban en esa época, mujeres hospitaleras. Tenemos siervas o personal doméstico. Tenemos parteras, ahí tenemos ejemplificado un parto medieval. Y tenemos ayas y nodrizas, que son las que se ocupaban de la crianza y del cuidado de los niños de las buenas familias. Así que sí, trabajando y sin sueldo. Bueno, con alguna excepción, las ayas y nodrizas, al trabajar en casas de familias de alta cuna, solían recibir no dinero, pero sí compensación en tierras, en inmuebles, en regalos de sus patronos. Nos vamos a Segovia, a la Alameda del Parral, con sus preciosos álamos, chopo populus nigra. ¿Qué significa el chopo? Pues la expiación y purificación del pecado a través del dolor físico.
Y es que hubo mucho dolor físico en la Edad Media, para las mujeres también. El trasfondo de la filosofía doméstica de la Castilla medieval, entre interrogación, ¿a qué filosofía me refiero? ¿Qué tiene que ver con el dolor físico? ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Cuál era el fundamento de la sociedad medieval? Aparte de la familia. Pues muy fácil, el honor. El honor era todo en la Edad Media. Fijaos la imagen de arriba, es muy buena. Están cortando el pelo a una mujer, algo habría hecho, no nos quepa la menor duda, pero mirad la imagen de abajo, la están arrastrando por los pelos, violencia doméstica, ¿no? Vale, el honor fue realmente la base de la filosofía medieval. Era un tema muy curioso, porque el honor pertenecía a todo el clan familiar, pero la responsabilidad de ese honor recaía exclusivamente en las mujeres. Y si la mujer faltaba contra ese honor, pues todo el clan sufría por ello. ¿Cuál podía ser el pecado más tremendo que una mujer medieval podía cometer contra el honor de su familia, de su clan? El adulterio. Pero el adulterio de ella, no el de él. Porque fijaos, el sínodo de Segovia, un sínodo es una reunión de obispos, pues el sínodo de Segovia de 1325 dijo cosas muy curiosas, como que sí, que el adulterio era un pecado para los hombres, para las mujeres era un delito inconfesable, para los hombres era un pecado, pero solo si cometían adulterio con mujeres casadas. Si cometían adulterio contra mujeres solteras o con viudas, ya no era pecado. Tenían esa libertad. No está mal, ¿no? Pero luego tenemos, fijaos, el ordenamiento de Segovia, que ya no son leyes eclesiásticas, son leyes civiles. ¿Y qué decía el ordenamiento de Segovia? Lo tuvo muy fácil. Lo copió de los fueros de Sepúlveda en este caso. Y decía más o menos algo así, que cuando un hombre pillaba a su mujer en flagrante adulterio, pues que ese hombre lo que tenía que hacer era acabar con la vida de los adúlteros, de la mujer y del hombre. Los fueros eran más peculiares todavía, porque decían que el hombre, si mataba a su mujer y al amante de su mujer, no tenía ni que pagar multa ni nada. Nada. Quedaba expresamente redimido. Pero sí tenía que pagar multa si mataba a uno de los dos y quedaba el otro con vida. Entonces ya le tocaba pagar multa por el que había matado, ¿vale? Eso lo decían los fueros de Sepúlveda. Ahora el ordenamiento de Segovia lo va a corregir y dice que hay que matar a los dos, pero, es así de claro, pero da una opción al marido, y la opción que tiene el marido es llevar a su adúltera esposa ante la justicia. Eso sí, si la justicia fallara en contra de la mujer, pues dale que te pego. Muertos estaban otra vez, ¿no? Pero bueno, daba esa vía de esperanza de que la justicia pudiera contemplar que no había habido tal adulterio. Pero fijaos, en el siglo XIV se pusieron de moda lo que se llamaban las cartas de perdón de cuernos, por las cuales un marido, buena persona, podía decidir perdonar la vida de su esposa. Entonces, ¿qué pasaba? Pues la esposa, a partir de ese momento, pasaba a tener la categoría de sierva. Perdía todas sus posesiones y dependía del marido como si fuera una esclava. Eso eran las cartas de perdón de cuernos. Y luego también estaba el perdón de Omiciano. Imaginaos un marido que mata a la esposa y la justicia falla en contra del marido. Podía ocurrir en algún pequeño porcentaje. Bueno, el marido tenía una vía de escape y era apuntarse al ejército. Eso es lo que se llamaba el perdón de Omiciano. Se apuntaba al ejército y ya quedaba libre de cualquier tipo de pena. Más cosas curiosas. En el siglo XIV se prohibió la bigamia. Si se prohíbe algo es porque se da ese hecho, ¿no? Pues en el siglo XIV se prohibió la bigamia y se prohibió la mancebía en público. Es decir, estaba mal visto que un clérigo llevara a su manceba por la calle, pero la podía mantener en privado. Se suprimen las herencias a los hijos de clérigo y de barragana, de manceba. Es decir, los hijos de los clérigos no podían heredar.
Más cosas curiosas. Se prohíbe raptar, herir o matar a las mujeres malas. Es decir, que antes se podía matar, herir o raptar a las mujeres malas sin ningún problema. Se prohíbe criar a bebés de otras religiones, que estaba muy mal visto. Las otras religiones también funcionaban igual en este caso. Las religiones se protegían y no querían intromisiones de una religión que no fuera la suya. Pero en esta época sí que se va a permitir el convivir a personas de distinta religión. Y finalmente, los matrimonios sin consentimiento paterno, pues ¿cómo se castigaban? Se castigaban con el destierro y con el desheredamiento. Esto era un poco, por resumirlo de forma muy breve, cómo vivía el siglo XIV y el siglo XV el honor, que era su núcleo vital. Y nos vamos a Fresno de Cantespino, una zona de encinares, también preciosa. El Quercus ilex, árbol sagrado, emblema de la resistencia y adaptabilidad. Y a mí esto me ha sugerido, pues, lo que yo llamo el silencio sonoro, que es la vida religiosa. Y lo llamo silencio sonoro porque la vida religiosa en la Edad Media era fundamentalmente claustral. Pero había otras posibilidades. Fijaos, la sociedad medieval vivió totalmente mediatizada por la muerte. El concepto de muerte mediatizó la existencia del ser humano. Había muchas pestes, muchos problemas, muchas enfermedades que no tenían solución y no sabías si al día siguiente ibas a estar vivo. Con lo cual, aparte de hacer muchas donaciones y pedir mucho por el alma y mucho rezar, pues mucha gente, muchas mujeres en este caso optaban por la vía religiosa. Pero recordad que os he dicho antes que no todas podían entrar en religión simplemente por falta de medios económicos. Había otras alternativas. Teníamos la primera, que era pues irte de eremita al monte y quedarte ahí. Tenemos varios casos en Segovia. Esa es Santa Engracia, la hermana de San Frutos, de muchos siglos antes, siglo VII. También tenemos Santa Penta, otra ermitaña en Cuevas de Probanco, también en la provincia de Segovia. Había otra solución, el emparedamiento. Se llamaba voto de tinieblas. Esta era una solución barata. Muchas mujeres, muchas entre comillas, optaban, al no poder entrar en religión, pues por emparedarse o recluirse en los 4 muros de un habitáculo de 1 metro o 2 cuadrados, normalmente al lado de las iglesias, y allí pasaban su vida. Y de hecho, cuando optaban por esta situación, por recluirse de esta manera tan brutal, había una curiosa ceremonia medieval que era, como ahora podríamos decir, un entierro, porque ellas morían para la vida social, la vida normal, la vida habitual. Bueno, también tenemos un montón de emparedadas en Segovia, aunque no nos lo creamos o nos cueste trabajo creérnoslo. Y esto lo sabemos por un montón de testamentos en los que se dejaba dinero a estas emparedadas ya sin nombre. La mayor parte de ellas renunciaban a su nombre y a todo, y se quedaban ahí y vivían y comían gracias a que la gente, por un ventanuco, como veis aquí en la ilustración, les pasaba la comida. Curiosamente, a partir del siglo XV, alguna de estas emparedadas, hubo una en Maderuelo, hasta que tenemos referencia de su nombre, Doña Mayor, pues alguna de estas emparedadas decidió salir a estirar las piernas de vez en cuando del habitáculo. Y por lo visto hubo tantísimas críticas de la gente que no podían comprender cómo esto podía pasar, que se volvieron al agujero. Eran, lo conocéis, el nombre, las beguinas o las beatas, el germen del feminismo. Las beatas, las beguinas, era una moda que vino de Bélgica, del norte de Europa, eran grupos de mujeres organizadas que no hacían ningún voto y que mantenían incluso sus profesiones, no sus profesiones, sus posesiones, y que vivían en una pequeña comunidad normalmente de autoayuda y de ayuda al necesitado, con una especie de sentimiento religioso. En España, en Castilla, mejor dicho, se las llamó beatas, y beatas en latín, ¿sabéis lo que quiere decir? Felices. Encontraron la felicidad de esta manera.
Ha habido beatas hasta el siglo XVII, XVIII y bueno, pues en muchas épocas de la historia de Castilla la asistencia social, que ahora nos viene felizmente dada, era gracias a estas mujeres. Y luego finalmente pues tenemos la vida religiosa, claustral, conventual, reglamentaria, regular, que en este caso está representada por una maravillosa tabla que está en el monasterio de Párraces, de Segovia, ahí en Bercial, aquí cerquita. En la provincia de Segovia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuvimos en esta época 7 conventos, 7 claustros de silencio sonoro de monjas. Los que tienen el signo de prohibido aparcar es que han desaparecido. El primero, el de aquí a la izquierda más arriba, es el monasterio de Contodo. Estaba en Cuéllar y de él nos quedan ahora las piedras sobre el Cega que forman parte de un par de puentes. Es lo único que queda de ese convento. Era del Cister, monjas cistercienses. Aquí más abajo tenemos uno de los pocos conventos que sigue en la actualidad, fundado en el siglo XIII, de clarisas, en la localidad de Rapariegos. Ahí siguen, al pie del cañón, las clarisas, aunque nos parezca mentira. Aquí tenemos el ex monasterio de San Pedro de las Dueñas. Está situado al lado de Monterrubio, en Segovia, y ahora mismo es un rancho ganadero, totalmente privado, donde estuvo la yeguada Centurión, y por daros un dato curioso, pertenece al creador de Telepizza, a un hispano venezolano que se llama Fernández Pujals. Y que no deja entrar a nadie, incluso te coaccionan si dices que quieres entrar a verlo. En fin, esto es la catedral. Diréis, ¿qué pinta aquí la catedral? Pues muy fácil. Donde está el ábside de la catedral ahora, antes estaba el convento de Clarisas de Segovia. ¿De acuerdo? Aquí, esto también os suena, el Torreón de Hércules, pero esta fue la segunda residencia de las dominicas que durante la época de la que os cuento, siglos XIV y XV, vivían justo donde está ahora el Colegio Claret. Y donde estuvo los bomberos, que están ahora demoliendo. Ahí estaba el convento de Santo Domingo de los Barbechos, de monjas dominicas. Luego se trasladaron al Torreón de Hércules en el siglo XVI. San Vicente el Real, hemos hablado de él por la renovación del Cister que tuvo lugar justamente allí y que ha pasado a la historia hace un par de años, está totalmente cerrado. Creo, por lo visto, que el grupo Quirón, que ahora no suena tanto, lo va a comprar o lo ha comprado o está a punto de hacerse con ello. Y luego, finalmente, pues otro convento resiliente, Santa Clara de Cuéllar, el Real Convento de Santa Clara, que también sigue en pie, al pie del cañón. Y ahí, curiosamente, para los que no lo sepáis, se encuentran los restos de don Beltrán de la Cueva, que os sonará, el presunto padre de Juana la Beltraneja, pues está allí. Otro día os cuento la historia de esos restos que han pasado por muchas historias y muchas aventuras. Bueno, nos vamos a Illón. Gracias por la foto, Alberto. Este es el árbol sagrado de mi amigo Alberto. Es un tejo. Este tejo está en la Sierra de Ayllón. Taxus baccata, es así, ¿no? Bueno, pues el tejo es el árbol sagrado de los celtas por su longevidad. Pero tiene un problema, y es que es un árbol súper tóxico. Tiene una sustancia en todo él, tronco, hojas, que se llama toxina. Y esa taxina. Y esa taxina me recuerda un poco a lo que pasó en Segovia con las élites segovianas, es decir, los poderosos. ¿Quiénes eran los poderosos de Segovia? ¿Os suena el cuadro? Lo hemos visto 1000 veces en el Alcázar. Es que es una maravilla, de Carlos Muñoz de Pablos. Ahí está representado todo. Tenemos a la realeza, en ese caso a Isabel la Católica. Tenemos a los caballeros. Tenemos aquí también. Tenemos a los nobles. Tenemos a los comerciantes y tenemos detrás, al fondo, al pueblo llano. Es maravilloso. Bueno, en el siglo XIV se puso de moda la élite no noble exclusivamente, es decir, ahí sí fue un poco de democratización del sistema.
Lo que llamamos oligarquía segoviana pues es una sencilla suma de nobles, de comerciantes y de caballeros, que gobernaron férreamente la Segovia medieval. Y lo curioso de todo es que en ese gremio de la caballería había hombres y mujeres. Y ahora os quiero hablar de una, Mencía del Águila. Ese os suena, ¿no? Era el convento de mínimos, ahora mismo restaurante convento de mínimos. Bueno, pues antes de ser convento de mínimos, ahí vivió una señora. Bueno, Mencía del Águila fue una mujer segoviana que perteneció a la caballería, porque las mujeres tenían ese derecho también, y que llegó a ser gobernadora de Segovia, para que veáis que no hay regla sin excepción. Una mujer que llegó a gobernar los destinos de Segovia. Os voy a leer un poquito, ¿vale? Un par de minutos. Dice así: figúrate la que se armó en Segovia, en la Segovia del primer tercio del siglo XIV, que el flamante nuevo rey Alfonso XI tuvo que tomar cartas en el asunto, y de qué manera. Lo sabemos, entre otros documentos, por una de sus crónicas, la de su reinado, que cuenta que en 1328, desde el Alcázar, el monarca en persona dictó unas cuantas órdenes para apaciguar a sus vasallos segovianos y mandó castigar con firmeza a quienes, aprovechándose de los sucesivos gobiernos locales, habían cometido atropellos. Es decir, la cosa se pone así complicada. Todo empezó hacia 1320, cuando, siendo el rey aún niño, familiares y nobles castellanos se pegaban literalmente por su tutela, sembrando, como siempre, la discordia y la crispación entre los partidarios de uno y otro bando. Capitaneando uno de esos grupos tan duramente enfrentados, teníamos al infante don Juan Manuel, ¿os suena? El del conde Lucanor, ¿vale? Nos suena a todos, que se dedicó a recorrer las villas más importantes de la Extremadura castellana para convencer a la villanía de que le apoyasen como uno de los tutores legales del jovencísimo monarca. El jovencísimo monarca a la sazón tendría 1 año o 2, es decir, que no estaba maduro para reinar todavía. La ciudad, hablamos de Segovia, que aparentaba gozar de una supuesta calma social, se declaró a favor de este caballero, de don Juan Manuel, y a partir de este momento una serie de jugadas encadenadas, como en una partida de ajedrez, hicieron tambalearse el frágil entramado político de la villa y corte, ofreciéndonos algunos de los momentos más violentos de los que tenemos referencia en la historia de Segovia. Verás, las cosas fueron más o menos así. Al visitar la villa, don Juan Manuel, antes de marcharse y seguir su campaña de Córdoba, decidió dejar el gobierno local en manos de una dama de su absoluta confianza. Esa. Has leído bien, de una dama. Con esta medida el infante no estaba sino haciendo premiar el sector de la oligarquía urbana que le había secundado en su lucha por la tutela real, en la que, por cierto, las mujeres tenían claramente espacio e incluso mando. Yo creo que esto nos suena a política muy actual también, ¿no? Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Mencía del Águila tomó las riendas de la política, en la que se mantuvo durante 2 años, hasta 1322, periodo que, a juzgar de muchos, fue demasiado largo. Coinciden numerosos historiadores en asegurar que Mencía no fue precisamente un buen ejemplo de buenas prácticas y que utilizó el poder para cuestiones bien distintas de la mera gobernanza. Para muestra, fíjate en el retrato de ella que hizo el historiador segoviano García Ruiz de Castro unos siglos más tarde. La definía así: una dueña que mantenía muy grandes gentes cada día, e había hijos y parientes muchos, que tenían grandes campañas, y todo se hacía en Segovia y en su tierra lo que ella quería. Bueno, esta señora, que era un bicho, realmente, pues se dedicó a lo que muchos políticos se dedican, al nepotismo. Ella premiaba a sus familiares, a sus amigos, y llegó un momento en que la situación de Segovia se hizo tan tensa, bueno, pues que unos barrios, porque en esa época Segovia se dividía en collaciones, cada collación tenía como referencia una iglesia, bueno, pues muchas collaciones se unieron en contra de Mencía del Águila y se provocaron uno de los disturbios con muerte más violentas de la historia de Segovia. Pero fijaos lo que pasó, y es que es como la vida misma. Vista la situación, los no partidarios de Mencía del Águila pues fueron a avisar al que estaba en contra de don Juan Manuel, que era don Felipe,
de que por favor recurriera a su ayuda. Entonces don Felipe vino con sus huestes a Segovia, tomó la ciudad y puso a otro gobernador de su cuerda. ¿Y qué pasó? Absolutamente lo mismo. Absolutamente lo mismo. Y es que la naturaleza humana, como decíamos al principio, es humana en el siglo XIV, en el siglo XII y en el siglo XXI. Pero bueno, os lo ponía como ejemplo de que las mujeres también han llegado a la política, incluso en la Edad Media. Vamos a seguir con el roble, no podía faltar el roble. La morada de los dioses, la monarquía, los dioses. Y no sé si sabéis que hemos tenido a lo largo de la Edad Media dos reinas que nacieron en Segovia, en el Alcázar. La primera fue Berenguela de Castilla. Esta mujer era, fijaos, es que es así de curioso, esta mujer era sobrina, ¿sabéis de quién? De Ricardo Corazón de León, por poneros un ejemplo de personaje mítico que nos suene a todos. Era la esposa de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, en la batalla de las Navas de Tolosa, nació en el Alcázar de Segovia y fue la madre de Fernando III el Santo. Una mujer increíble, que dirigió la política del reino, era quien gobernaba en lugar de su hijo, Fernando III, y que se ocupó de toda la campaña contra los árabes de Andalucía. Ella se encargaba físicamente de pagar a las tropas, se encargaba de organizar las estrategias. Increíble. Otra reina segoviana, aunque no de Castilla. Esta señora es María de Castilla, fue reina de Aragón. Se casó con el rey de Aragón y como el rey de Aragón estaba siempre en Italia, en Sicilia, porque era la época de expansión de este reino, pues ella se dedicó a gobernar. Lo que no podía hacer su marido, lo hizo ella. Y solucionó, como dato curioso, un montón de conflictos con la levantisca Cataluña del momento. Nada es nuevo bajo el sol. Bueno, ejemplo de dos reinas que han nacido en el Alcázar de Segovia. Y no me voy a extender, aquí tenéis toda la cronología de este periodo, desde María de Molina, con la corona de reina regente, la corona indica que es reina regente, hasta Isabel la Católica. Hemos hablado de María de Molina, bueno, ahí tenemos Constanza de Portugal, no las voy a nombrar a todas para no aburriros, sí os voy a nombrar a la amante real, Leonor de Guzmán, la que de alguna manera encabezó el cambio de dinastía en la Castilla nuestra, y al amante de su hijo, María de Padilla, esposa de Pedro el Cruel, perdón, amante de Pedro el Cruel. Curiosamente, esta señora de aquí arriba, que era la segunda esposa de Pedro el Cruel, se llamaba Juana de Castro, hermana de la famosísima Inés de Castro. Y esta señora Juana de Castro y Pedro el Cruel se casaron en Cuéllar. ¿Vale? El matrimonio duró 2 días y a los 2 días Pedro el Cruel se largó, convenció a los obispos de que anularan el matrimonio, alegando que se había casado con esta señora, María de Padilla, hacía no se sabe cuánto tiempo. El caso es que de un plumazo legitimó a sus cuatro hijos ilegítimos, que casi una de ellas, Constanza, casi llegó a ser reina de Castilla, no lo consiguió por el cambio de dinastía a la casa de Trastámara. Aquí sí que me gustaría nombrar, por ejemplo, a Leonor de Aragón, esposa de Juan I, que murió en Cuéllar, a Catalina de Lancaster, que fue la gran reformadora del Alcázar de Segovia, la sala, por ejemplo, de la Galera, fue debido a esta señora, Catalina de Lancaster. Por supuesto, a María de Aragón, la primera esposa de Juan II, que murió en Villacastín, dicen algunos cronistas de la época que envenenada por obra y magia de don Álvaro de Luna. Y luego, pues, nombrar, bueno, las 2 esposas de Enrique IV que merecerían una charla aparte, porque esto ya es para de risa. En fin, vamos a pasar. Esto sí que lo quiero comentar. Hablando de la primera de nuestras reinas, de la que os he hablado al principio, María de Molina. ¿Y por qué lo quiero comentar? Pues porque este grabado lo conoce poquísima gente. Este grabado representa, fijaos,
a la reina María de Molina, bueno, aquí pone, doña María la Grande, no sé ni lo que pone aquí, a los habitantes de Segovia, presenta a los habitantes de Segovia a su hijo Fernando IV. Fijaos, María de Molina no tiene ningún aspecto de estar relajada, bueno, es de madrazo, es un grabado de madrazo. Y está al lado de un caballo en el que está su hijo Fernando IV. ¿Qué le pasó a María de Molina? No me quiero enrollar mucho. Bueno, María de Molina se casó muy en contra de la voluntad de su suegro, que era Alfonso X el Sabio, se casó con Sancho IV de Castilla. Nadie quería que se casara. Entre otras cosas, ella era la tía segunda de su marido. Y esto fue una cuestión gravísima que el Papa de ese momento invalidó el matrimonio. Invalidó el matrimonio, pero cuando ya había 7 hijos de por medio, ¿vale? El rey se murió, Sancho IV murió, y María de Molina pues se quedó en una situación de desamparo en el que parte de la nobleza castellana estaba en su contra, porque no estaba casada con el rey, se había quedado realmente como madre soltera con 7 hijos. Pero María era una mujer de armas tomar, entonces hizo lo que han hecho otros políticos, cogió su caballo, sus partidarios y a su hijo mayor, Fernando, el que luego fue Fernando IV, y se dedicó a recorrer todas las ciudades castellanas buscando apoyos. Y llegó a Segovia. Y aquí Segovia fue determinante en la historia de esta mujer, porque Segovia la recibió con las puertas de las murallas cerradas y con un montón de nobles armados, esperando a claudicar, a que la reina claudicara, a echar a la reina de la ciudad. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues María no era tonta y antes había pactado con las clases, con la oligarquía, que antes os hablaba de Segovia, con aquellas clases poderosas que tenían dinero y que tenían poder. Y María de Molina, gracias a ellos, consiguió entrar en Segovia. Una vez que entró en Segovia, otras ciudades de Castilla siguieron el ejemplo segoviano y la admitieron como reina. Es decir, que es un hecho histórico que recoge Colmenares y basado en la historia de Colmenares, Madrazo hizo este grabado. Hay otro de un tal Alceda, Leandro Alceda, un pintor romántico, que representa exactamente el mismo hecho, la presentación de Fernando IV por parte de María de Molina en la ciudad de Segovia. Y he puesto estos cuadros porque nadie los conoce, incluso es súper complicado el encontrar su filiación. El segundo, de hecho ha cambiado de dueño un montón de veces y lo he encontrado incluso en páginas de subastas de arte. Bueno, pues nos vamos a ir yendo ya y nos vamos yendo pues como ocurre todo en la vida, con la muerte, ¿no? Por eso he elegido a los cipreses, Cupressus sempersviren, el guardián de los umbrales, el camino hacia el más allá. Aquí reconocéis a San Juan de la Cruz, ¿no? La zona de San Juan de la Cruz. Y grandes damas, pequeños entierros. Es curioso, no os lo había comentado, que así como los entierros de los reyes eran magníficos, los entierros de las reinas ni se enteraban. A veces ni había. Fijaros, cuando murió, dicen que envenenada, como os he comentado, María de Aragón, en Villacastín, su marido Juan II, que estaba en el Espinar, ni se molestó en ir. No os cuento más, ¿eh? Esto lo recogen las crónicas de la época. Bueno, Segovia no es tierra de grandes tumbas, ¿eh? No encontramos esas maravillas que encontramos en León, en Burgos, en otras ciudades castellanas. Aquí han venido a vivir, pero francamente no se han quedado en muerte nuestras grandes damas. Pero vamos a ver un ejemplo muy rápido y ya os dejo descansar. Bueno, tenemos mujeres que murieron en tierras de Segovia, os lo he contado. Leonor de Aragón murió en Cuéllar de sobreparto. Blanca I de Navarra es la señora que presuntamente descansa en Santa María la Real de Nieva. Y el primer caso de prueba de ADN hecho en España, un personaje histórico, que por cierto no dio resultados nada concluyentes, con lo cual es presunta. Y luego María de Aragón, la que acabo de hablar, que murió presuntamente también envenenada en Villacastín, Segovia. Hay otras mujeres que desaparecieron de sus tumbas sin dejar rastro, como Elvira González. Diréis, ¿y quién era esta señora? Pues la segunda mujer de Arias Dávila.
el del Torreón de Arias Dávila, contador real de Juan II I y después de Enrique IV. Esta señora fue acusada de judaizante y dicen que su hijo, el obispo de Segovia, Juan Arias Dávila, se llevó el cadáver de su madre para que no fuera profanado. Y no sabemos dónde está. Dicen que en Roma, pero no tenemos ni idea. Inés López de Ayala. Inés López de Ayala fue otra de las grandes damas, asesora también de Catalina de Lancaster y aya de sus hijas, que dicen que murió en Santa María de Nieva y ahí está. Y yo digo, ¿será acaso la señora que reposa en la tumba presunta de Blanca I de Navarra? Pues puede ser. Mencía de Mendoza. Mencía de Mendoza fue la primera mujer de Beltrán de la Cueva. Y Beltrán de la Cueva mandó construirse un super mausoleo en el monasterio actualmente en ruinas de San Francisco de Cuéllar. ¿Qué pasó? Pues que como todo en la vida cayó en desuso, en decadencia, se hundió el monasterio encima de las tumbas de Beltrán y de sus esposas, tuvo 3, y los trozos de esa sepultura se repartieron por todo el mundo, desde Nueva York, a la Hispanic Society, hasta Rhode Island, Estados Unidos, hasta Valladolid, Burgos, Segovia, Cuéllar. Entonces hay trocitos de ese mausoleo por todas partes, pero Mencía de Mendoza desapareció. Cambiaron de alojamiento en repetidas ocasiones. Angelina de Grecia, una mujer raptada por los piratas otomanos que acabó siendo esposa de un antepasado de nuestro marqués de Lozoya, fijaos, pues esta señora tuvo, que yo recuerde, 5 distintos enterramientos. Se iban hundiendo las iglesias y la iban trasladando de sitio. Y acabó, dicen, en el monasterio de las monjas dominicas. Y se quedaron por siempre jamás. María de Portocarrero, segunda esposa del marqués de Villena, Juan Pacheco, en el cenotafio del Parral, lo hemos visto todos. Y Urraca García de Tapia, un maravilloso sepulcro, maravilloso, en Cuéllar, de esta dama que fundó un monasterio totalmente desaparecido en la zona de Cuéllar, el Mata de Cuéllar exactamente, el monasterio del Pino, lo llamaban. Bueno, esta es la lápida de Angelina de Grecia, que está actualmente, la lápida, no el cuerpo, está en San Juan de los Caballeros, lo podéis ver en el ábside porque está ahí. Y ¿cuál nos queda por ver? Y esta es la presunta tumba de Blanca I de Navarra en Santa María la Real de Nieva. Y bueno, pues yo creo que ya he abusado mucho de vuestra paciencia. Todo esto y muchísimas tonterías más están de Mujer con G a Mujer con J, ¿vale? En cualquier librería, si alguno tenéis ganas, pues lo podéis encontrar. Y pues no me queda nada más que despedirme de vosotros. Si me despido desde la Cebal de Pradena, pues ¿por qué? Pues porque el acebo, estáis oyendo una música medieval, el acebo es un símbolo de buena suerte, de protección y de prosperidad, que es lo que os deseo a todos los que me habéis aguantado. Y por lo tanto no tengo más que deciros que muchas gracias. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Acordaros de las beguinas. Sí. En el norte de Europa tienen espacios físicos donde tal. ¿Había algo parecido aquí, o sea, con las beatas en espacios físicos donde estén completamente... Las beatas, sí, beguinas o beatas. Sí, o sea, a modo de monasterios, casi como en el norte de Europa, ¿es algo ¿ha habido algo parecido aquí? A la castellana, sí. De hecho, fíjate, muchos beaterios o beguinatos fueron los que luego con el tiempo dieron lugar a conventos. Por ejemplo, el convento de Clarisas de Cuéllar partió de un beaterio que estaba en ese momento alejado a orillas del río Cerquilla, que está a las afueras de Cuéllar. Otro ejemplo, por ejemplo, en el Espinar había un convento que ahora está en ruinas al lado de la iglesia de San Eutropio, Santa Isabel, un convento de franciscanas que partió de otro beaterio.
El monasterio de Rapariegos, de clarisas, que hemos visto también en la foto y que continúa en la actualidad, también partió de un beaterio. Es decir, que normalmente los beaterios con el tiempo, en esta provincia en concreto, dieron lugar a órdenes religiosas, le repescaron como órdenes religiosas. Bien es cierto es que cuando entraron las clarisas, sabéis que San Francisco de Asís vino a España, vino en España durante el siglo XIV. Eso fue como un revulsivo a lo que era la vida religiosa conventual de la época. Como os contaba, la vida conventual era elitista. En San Vicente el Real, que estaba lleno de infantas de Castilla y de grandes damas, estas damas profesaban en religión pero acompañadas con su séquito de criadas. De hecho, el monasterio se tuvo que ir adaptando en la época para tener estancias para las profesas y para las criadas de las profesas. Y eso desapareció con las clarisas. Las clarisas entonces, ¿qué hicieron? Intentaron repescar de los beaterios a todas aquellas mujeres que querían entrar en religión y que hasta entonces no habían podido por razones económicas, porque tenían voto de pobreza. Claro, fueron los que trajeron la nueva de la vida regular religiosa de otra forma, con otro sentido mucho más primigenio, más original. Sí, pero han seguido en algunos casos hasta el 17-18. Ya más que como grupos religiosos, como grupos de mujeres organizadas con un fundamento social, como decía, de asistencia social, y que fueron desapareciendo pues, a medida que los gobiernos han ido buscando soluciones para asistir a los necesitados. En Segovia capital no hubo. Beaterios. Sí, He mencionado en la provincia, es verdad que en Segovia capital no hubo, pero tenemos que tener en cuenta que no conservamos demasiada documentación de la época. En el siglo XII muy poco, en el siglo XIII algo más, XIV algo más, pero a veces insuficiente. Se puede pensar, por ejemplo, que el convento de Clarisas de Segovia, el que estaba donde el ábside de la catedral, pudiera haber sido un beaterio, pero hay muchísima laguna en cuanto a la documentación, con lo cual es muy difícil de precisar. ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Es una personal? Sí. Bueno, yo estoy fascinada, o sea, yo de verdad me parece maravilloso. Pues muy amable. Pero en todos los sentidos. ¿Puedes decir por qué hiciste este libro? ¿Qué te movió a este en concreto? Bueno, si te digo que mis padres, a lo mejor no me crees. No, fíjate que te he preguntado, es personal, o sea, ya. Como quieras. Pero tiene que tener un origen muy potente, yo creo, no sé, según te... Pues, si puedes decir. Pues razones razonables y razones irrazonables. Sí. Entre las que yo consigo razonar es la manera en que me han educado. Sí. En mi casa siempre se ha venerado la historia, los libros, la cultura, siempre. Y he tenido cierta propensión a la historia de toda la vida. Mis padres no me dejaron estudiar historia. Luego se lo agradecí con el tiempo, pero eso no quiere decir que no me haya gustado, con lo cual pues he dedicado mucho tiempo a lo que me gusta. Al patrimonio inmaterial también, porque es patrimonio inmaterial. Y lo que es patrimonio a mí me apasiona, es una de mis grandes pasiones. Y luego razones irrazonables, pues yo no sé por qué la Edad Media me atrae tanto. Pero este periodo, porque el libro es de este periodo. Sí, exclusivamente. Tengo un libro anterior que es del periodo anterior, siglos XII y XIII, y este es XIV y XV, y hasta ahí he llegado. Ahora me dedico a otras cosas. Pero, ¿por qué la Edad Media? Pues yo muchas veces lo he razonado y digo, ¿será por las películas de la época? Esas películas en blanco y negro de caballeros y de espadas y de princesas y... Pues a lo mejor, pero luego, claro, me he dado cuenta de que lo que aprendimos en las películas y lo que nos enseñaban en la escuela, pues no tenía nada que ver. Y ya me picó la casualidad. Y cayó una vez en el desván de mi casa, me encontré los fueros de Sepúlveda. Y dije, ¿esto qué es? En castellano de aquella época, un poco traducido. Y empecé a leerlo y me quedé tan alucinada como que eso de que a las mujeres las raptaban para repoblar las zonas desérticas de Castilla y todo esto que os he contado del adulterio y del honor y de estas cuestiones. Digo, ¿pero esto de qué va? Y bueno, pues digo, esto tiene que tener una solución, tiene que tener una salida de alguna forma. Y me puse a escribir. Y ya está.
Nada también con eso. Yo también estoy alucinada. Bueno, pues cuando queréis os cuento más chorradas, ¿eh? Que se repita. Muchas gracias. Entrega del libro de Pues muchas Revenga, ya que has gracias. tenido el detalle de poner ese maravilloso sobre Pues sí, que tenemos. sepas que en mi pueblo hay otra Fresneda, pero la de Revenga es la de Revenga, ¿eh? Es la de Revenga, Mónica. Muchísimas El gracias, libro Gloria. Y de nada, a ti. Por supuesto, no se puede marchar sin el vencejo. Hombre, 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 Ya hombre. digo que el 6 de junio Precioso. el tercer festival de vencejos de Segovia, ¿eh? Así que... Qué bonito. Y otra vez más, la prueba de Revenga que no podía faltar. Maravilloso. Fenomenal. Barca de Revenga. Maravilloso. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias por asistir. Repito que estoy fascinada de escucharte completamente. Absolutamente. También no te conozco de nada, pero me ha encantado. No me conoces de nada. Pues me alegro. ¿No te has aburrido, niña joven? Yo nunca te había escuchado, siempre me habían dicho mis padres, ay, pues